Hola, heredero de la sabiduría. Hoy el tema es uno de los pilares más poderosos del estoicismo aplicado a la atracción, al respeto y a la dignidad. El arte de imponer límites, pero no cualquier límite. Vamos a hablar de los límites que atraen, no de los que alejan. Porque el hombre que no sabe decir no está condenado a vivir siendo usado, invadido y al final descartado. Y el hombre que impone límites de forma agresiva pierde el carisma, se aísla y demuestra su propia inseguridad. Pero el hombre que domina la regla de los límites conquista algo mucho más raro: la autoridad tranquila. Deja tu like y quédate hasta el final, porque al final te voy a revelar el principio estoico que los hombres de valor usaban para mantener respeto y admiración, sin nunca necesitar elevar la voz o perder la calma. El primer entendimiento: el límite es un acto de amor propio y no una declaración de frialdad. Las personas confunden límite con frialdad o egoísmo, pero el límite es en realidad la más alta forma de autorrespeto. Cuando estableces lo que es aceptable y lo que no lo es, le estás diciendo al mundo en voz silenciosa: sé quién soy, lo que merezco, y no negociaré mi paz. Una mujer no se siente atraída por un hombre que acepta todo y que no tiene columna vertebral emocional. Se siente atraída por aquel que sabe exactamente dónde termina el respeto y dónde comienza la sumisión. El límite correcto despierta curiosidad y seguridad al mismo tiempo, porque muestra que no eres moldeado por las voluntades ajenas, sino por tu propia identidad y propósito. El segundo entendimiento: el hombre estoico no reacciona, él responde con serenidad inquebrantable. El hombre de valor entiende que imponer límites no es gritar, discutir o amenazar. Es simplemente dejar claro, con la máxima calma, lo que tolera y lo que no tolera. La diferencia está en la energía. Cuando reaccionas con ira, pierdes el control y entregas el poder emocional de la situación al otro. Pero cuando respondes con tranquilidad y claridad, muestras una fuerza de carácter que es invaluable, y esa serenidad es magnética, porque transmite un mensaje inconsciente: nada, absolutamente nada, me saca de mi eje. Las personas, y principalmente las mujeres, prueban tus fronteras, consciente o inconscientemente, y cada vez que te impones con dignidad, refuerzas la imagen de un hombre centrado, inquebrantable y digno de confianza. El tercer entendimiento: el silencio de retirada es el límite más elegante y poderoso. No todo límite necesita ser verbalizado en un discurso largo y explicativo. El silencio también es una herramienta de comunicación de la dignidad. Cuando te alejas de conversaciones irrespetuosas, de juegos emocionales tóxicos o de actitudes que te disminuyen, no estás huyendo de la pelea. Estás mostrando tu estándar de respeto sin necesitar dar explicaciones o justificar tu acción. El silencio es el idioma de los fuertes, porque el débil siente la necesidad de probar su punto y gastar su energía en vano. El fuerte simplemente demuestra con el comportamiento la consecuencia de cruzar la línea. Y es exactamente ese tipo de energía silenciosa e inquebrantable que crea respeto automático y atrae admiración sincera. El cuarto entendimiento: el límite correcto no repele, activa el filtro de selección. Muchos hombres tienen miedo de poner límites porque piensan que van a alejar a las personas y quedarse solos. Pero la verdad es que el límite no aleja a quien realmente te respeta y te ama. Solo filtra y elimina a quien nunca te valoraría de verdad. Cuando aprendes a decir no con firmeza y con la debida empatía, no pierdes conexiones, pierdes solo el peso, la confusión y el drenaje de energía de las relaciones superficiales. El límite es un detector de calidad, y es esa selección natural la que te acerca a personas que vibran en la misma frecuencia de respeto, reciprocidad y propósito. El quinto entendimiento: la regla de oro de los límites.
Nunca expliques demasiado, solo declara. Explicar demasiado un límite es lo mismo que justificar su existencia, y justificar es lo mismo que pedir, de rodillas, permiso para ser respetado. Cuando digas, eso no lo acepto, o aquí está mi frontera, dilo con calma, con la mirada firme y con total convicción, sin discursos largos, sin rodeos y sin disculparte por proteger tu paz y tu energía. La autoridad nace de la claridad y de la consistencia, y no del volumen o del tono de tu voz. La regla es simple: límite impuesto con serenidad genera respeto inmediato. Límite impuesto con ira o ansiedad genera resistencia y desconfianza. El sexto entendimiento: las fronteras no son muros de prisión, son puertas con llave maestra. El límite no es una invitación para cerrarte al mundo, sino para decidir quién y qué entra en tu espacio sagrado. El hombre maduro entiende que sus fronteras no son muros de defensa, sino filtros de energía e intención. No se aleja de las personas aleatoriamente, simplemente selecciona con cuidado el tipo de energía que quiere a su alrededor, el tipo de influencia que acepta en su vida. Y esa selección natural transforma tu vida emocional en un lugar más ligero, más respetado y mucho más verdadero. Esa actitud de maestro de sí mismo elimina la necesidad de peleas, pues la consecuencia ya está incorporada en la regla. Si el límite es cruzado, la puerta simplemente se cierra por un tiempo. El séptimo entendimiento: el límite es una prueba de autodominio y alta conciencia. La capacidad de imponer y mantener límites es la prueba más clara de que un hombre se domina a sí mismo y no es esclavo de sus emociones o del miedo a ser abandonado. Es la aplicación pura de la filosofía estoica. Si tienes miedo de imponer límites, es porque valoras más su presencia que tu propio respeto. La mujer siente eso y pierde la admiración. Pero cuando proteges tu paz con firmeza, ella entiende que eres un hombre que se valora por encima de todo. Ese autocontrol es lo que separa a los hombres débiles de los fuertes. El hombre fuerte es aquel que, incluso sintiendo el miedo de perder, elige la dignidad. Y es esa dignidad la que, al final, hace que ella quiera respetarte y volver. El octavo entendimiento: el principio estoico final, el poder de ser simplemente inquebrantable. El hombre que domina sus límites se domina a sí mismo, y quien se domina a sí mismo no necesita gastar energía intentando dominar o controlar al otro. La verdadera autoridad no viene de controlar a los demás, sino de no ser controlado por las circunstancias, por el miedo o por la carencia. Tu fuerza reside en tu inquebrantable paz interior. Cuando te conviertes en un hombre de límites firmes y corazón sereno, no pierdes carisma, te vuelves magnético. Porque las personas son naturalmente atraídas por quien sabe quién es y principalmente no negocia su propia paz por nada. Esa es la autoridad tranquila. Comenta aquí: impongo límites con sabiduría y serenidad. Y recuerda, el respeto no se exige, se conquista a través de la calma inquebrantable del hombre que conoce su propio valor. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.